Buenas tardes, bienvenidos a este festival literario Las Cosas del Campo, un espacio donde la palabra, el territorio y la memoria se encuentran. Darle enhorabuena a la charla a la que acabamos de asistir de Jaime de los Santos y Manuel Mateo Pérez. Qué altura intelectual, qué maravilla, de verdad. Yo volvería a pedir un aplauso para ellos porque da gusto, da gusto. Bueno, el marco invita, hemos escuchado atentamente Luz Gabás y yo a todo lo que está pasando esta semana aquí, las cosas del campo. De verdad que tengo yo también el estendalazo, como decía Manuel. O sea, es maravilloso el sitio, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a charlar con Luz Gabás. Es una de las voces más reconocidas de la narrativa contemporánea en nuestro país. Su obra se caracteriza por una relación muy intensa con el territorio, además, con los espacios naturales, con los paisajes históricos y las comunidades que los habitan, que habitan sus personajes, porque no son solo escenarios lo que ella plasma en sus obras. Desde su primera novela hasta la consagración con el Premio Planeta, ha construido un universo literario donde la historia ella no la narra única y exclusivamente, y eso, Luz, lo hemos hablado muchas veces, desde los hechos, sino desde las emociones que esos hechos deja en la gente, deja en las personas, deja en tus personajes. Luz, bienvenida. A mí me encanta charlar contigo y bueno, es un placer tenerte en Antequera. Muchas gracias, Marilo. Quiero, bueno, saludar a todos los que habéis venido hoy a escucharme de Antequera, de Mollina, de Archidona. ¿Me he dejado algún sitio más? Estáis por allí. Gracias por el esfuerzo por venir aquí a pasar la tarde. Estoy de acuerdo contigo en que la charla de antes ha estado muy bien, pero ha mejorado cuando han nombrado a Goya. Ella va a Y reparar ayer la en el tierra, fondo claro. he dicho, ¡Viva Aragón! Porque Claro. para mí es el más grande. Para mí. Quizá porque la mirada eh, es compartida. A veces cuando perteneces a un mismo territorio y lo conoces bien y ves el paisaje, pues es posible que tenga los mismos demonios y los mismos gustos. Entonces me ha gustado que lo nombrara. Entonces ya me cae mejor este señor todavía. No lo conocía. Eso ha sido un puntazo, un puntazo. Sí, y me alegra mucho que, bueno, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Antequera, estáis aquí, señor alcalde, estáis también concejales, muchas gracias por bueno, vuestro fomento, ¿no?, por el mundo de la cultura, vuestro apoyo y por el hecho de organizar actos tan maravillosos como este. Y gracias a Cristina Consuegra, que es la que consigue que me mueva por ciertos lugares de Málaga. Me ha encantado que me presente Mariló porque, bueno, los escritores vamos de aquí para allá y nos entrevistan muchas personas, pero siempre se te queda algún presentador Qué bien. porque has disfrutado de Mm, la entrevista y porque te da la sensación de que no has estado hablando, no sé, de lo mismo, sino mm, que has conseguido mm. sacar algo de dentro. Entonces yo las dos entrevistas creo que me has hecho dos, por lo menos, O tres. dos o tres, fíjate que Vamos tienes a por la mejor cuarta. memoria. Sí, he salido de la Sí. emisora con una sensación del trabajo bien hecho. O Bueno, sea que gracias, Marilo. me alegro mucho. También tuve la oportunidad de charlar con Jaime de los Santos, fue en la tarde, también en Canal Sur Radio. Y bueno, recuerdo que fue también una entrevista fantástica. Estamos ante dos escritores y dos grandes comunicadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también influye porque a los periodistas nos facilitan muchísimo el trabajo, ¿no? Bueno, en la última novela de Luz está ambientada en el universo, se llama Corazón de Oro, está ambientada en el universo de la fiebre del oro en Estados Unidos, ¿no? Ella vuelve a explorar uno de sus grandes territorios, desde mi punto de vista, que es el límite. Nos lleva al límite, ¿no? Ella lleva al límite a sus personajes. El límite, en este caso, entre la ambición y la supervivencia. El límite entre el sueño y la pérdida. El límite entre lo que se busca
y lo que se sacrifica para encontrarlos, porque es un límite en el que yo me siento identificada y probablemente mucha gente que está aquí sentada hoy también, ¿no? ¿Cuántas cosas no hemos sacrificado por conseguir algo, ¿no? Y creo que tú llevas a tus personajes a ese límite. Me gustaría empezar con una pequeña reflexión sobre la novela histórica, puesto que esta tarde estamos dos escritores de novela histórica y es muy difícil para un escritor mm, que la historia no se apodere de la narrativa, de la Ujú. invención. Ese equilibrio entre lo que sucedió realmente y la visión del autor, pues es difícil de conseguir y es lo que convierte una novela no en una lección de historia, sino en una lección de vida. A mí me gusta resaltar que yo no voy buscando momentos históricos desconocidos sobre los que nadie haya escrito para inventar una novela, sino que tengo una relación emocional con un contexto histórico que me apasiona por algo, pero probablemente ese algo tenga más que ver con lo que quiero contar que con el momento histórico. Entonces, en el caso de Corazón de Oro, tú has utilizado la palabra límite. La palabra límite es una palabra que se ajusta muy bien a la novela en el sentido de que yo quería plantear la vida, el viaje iniciático de un joven noble con un corazón de oro que se ve ante situaciones que le plantean dilemas morales. Él no ha salido nunca de su pueblo, estamos hablando del siglo XIX, por circunstancias de la vida aparece en la otra punta del mundo y tendrá que tomar muchas decisiones porque va a haber cosas que jamás hubiera podido imaginar que iba a vivir y, bueno, se pondrá a prueba la moralidad de este joven. Él vive al límite y está en un lugar límite, que es la frontera del lejano oeste. Entonces, sí que creo que la palabra que has elegido, límite, sirve tanto para la parte psicológica de los personajes como para el contexto histórico. Hablando en la radio, al final terminamos hablando, ¿te acuerdas? De las películas del oeste. Es que si no, no la veo bien y no os veo tampoco bien a vosotros. Al final me he movido. Ahora sí. Terminamos Ahora sí. hablando de las películas del oeste. ¿Te acuerdas, Luz? Sí, Cuando sí. empezamos a hablar de todo lo que nos había enseñado ese tipo de películas que forman parte también, bueno, de tu novela, de que hayas escrito sobre la fiebre del oro, ¿no? Río arriba, río abajo, toros en, no sé, en fin, tantas películas que hemos visto, pues mucha gente aquí con sus padres, con sus abuelos, nosotros mismos, cuando había una única televisión, sesión de tarde, que no sé si una única cadena, que no sé si, bueno, lo recordarán, ¿no? Y esas películas también estaban ahí, ¿no? Y están en el imaginario colectivo, pero estaban, forman parte también de lo que es el libro con la fiebre del oro, porque lo hemos visto en infinitas películas del oeste, ese John Wayne, ¿no? Ujú. Que además que el otro día me enteré que Luz no, había escenas que él no grababa, como por ejemplo disparar por la espalda. Se negaba, ¿no? A grabar ese tipo de escenas, ¿no? Curioso. Todos hemos crecido con esas películas Sí, y nos las creímos y estábamos convencidos de que la conquista del oeste había sido algo tan épico como muestran esas películas. Y probablemente, en parte, sí, visto desde el punto de vista de los estadounidenses. Vivimos en un momento ahora, a mí me parece muy interesante, ya sé que tiene sus cosas negativas y tal, pero es interesante revisitar el pasado desde nuestra perspectiva, porque te da la sensación de que has aprendido cosas. Yo no veo igual ahora una película del oeste que como la veía cuando era joven. claro. Esto no significa juzgarla. No, yo sé ubicarla en su contexto y sé analizarla en su contexto, pero también todos los de aquí sabemos que desde esas películas hasta ahora pues ha habido una revisión histórica, sobre todo con el tema de los nativos americanos. Yo cuando me enfrento a una época del pasado, lo que intento es, bueno, más allá de interpretaciones, que incluso pueden ser políticas, yo lo abordo de la siguiente manera. Si yo hubiera vivido en esa época, ¿qué me habría encontrado?
Entonces, no puedo hablar del momento de la transición de California de ser un universo hispano a un universo estadounidense sin analizar qué personajes voy a tener por ahí. Tiene que haber nativos americanos, tiene que haber californios que se sienten tan propietarios del territorio de California como los nativos americanos. Hay una escena, a mí en la novela que me gusta mucho, me costó escribirla, pero es entre la protagonista femenina Cynthia, americana, propietaria de un rancho, que habla con un jefe de una tribu nativa de los Chauchila y ella le recrimina, le dice, oye, es que tú eres de aquí, pero es que yo también, porque yo he vivido aquí y mi padre ha vivido aquí y mi abuelo ha vivido aquí. Entonces, claro, es uno de esos temas de quién es la tierra, a quién pertenece esto. Entonces, me resultó muy interesante crear todo ese grupo de personajes que representan algo. En mis novelas los personajes tienen que representar algo, no están porque sí. Cuando el protagonista Lorien crea este grupo de amigos en ese viaje increíble a través de las llanuras, desde todos bueno, ese viaje que hemos visto en películas, pero que si yo os dijera, vale, vamos a desmenuzarlo, pues tampoco tenemos muy claro dónde estaban los fuertes, ni ¿Qué dónde, hacían ahí? qué hacían, cómo Claro, llegaban, dónde compraban, dónde cargaban las carretas con las provisiones. solo veíamos Claro, caravanas, veías la ¿no? caravana y dice, bueno, sí, van al oeste. Bueno, pues Van a algún sitio. van a algún sitio, exacto. Entonces yo lo desmenuzo y creo esa familia de los amigos del Orient que son jóvenes. No es casualidad que uno sea chileno, que uno sea irlandés, que uno sea estadounidense, porque todos representan algo. Y en el momento en que llegan a California, pues aparecen estos, pues los nativos americanos, los californios, porque ese es el crisol de personas que vivían en ese contexto. Y en resumen, me da igual que sea California del XIX, el siglo XVI en España, el siglo XX en Guinea Ecuatorial. Mi pregunta siempre es la misma. ¿Y si yo hubiera estado allí? ¿Qué habría visto? ¿Qué habría visto? ¿Lo que me han contado los libros de historia, los titulares o qué? Y al final el resumen es que te encuentras situaciones, uno, y eso es lo maravilloso de la novela histórica, que te hacen reflexionar sobre tu presente, y dos, que, que las cosas no son tan blancas ni tan negras como incluso aparece en los libros de historia, que Ujú, siempre hay muchos matices, ujú. muchas cuestiones cotidianas que ilustran la realidad vital de las personas más que los libros de historia. Esta es mi opinión y yo no soy historiadora. Sí, pero quería preguntarte por la revisión. Al final cuentas una historia, pero que también quieres dejar un pozo de, y esa es la pregunta, de revisión histórica. Un poco en el sentido de que no sabemos todo sobre la fiebre del oro. Entonces yo, por ejemplo, ¿Qué has investigado? de, de, Porque otra de las cosas que hay que saber de Luz Gabás es que se documenta, investiga, llega al fondo. eh, y qué no sabemos de la fiebre del oro? se le tiene miedo a la palabra revisión histórica porque parece que vamos a coger la historia, la vamos a desmontar y vamos a crear otro discurso acorde al discurso actual. Ujú, No, yo digo que puedes mirar al pasado y descubrir cosas sobre las que no se había hablado. ujú. Eso es lo que quiero decir. O que yo le presento a mis lectores en este contexto español, bueno, también otros lectores de otros países, bueno, pues ángulos desde los que no se ha analizado algo. Esto sucedió sobre todo con la segunda novela, con Regreso a tu piel, que trataba de un tema muy desconocido, y es que asociamos las ejecuciones de brujas por la Inquisición y resulta que en España el mayor número de mujeres ejecutadas fueron asesinadas por los ayuntamientos de los pueblos, no por la Inquisición. En el caso de Aragón, en 1535 la Inquisición ya no mataba a nadie por cuestiones de brujería y empezaron las grandes persecuciones civiles de Europa y también en los Pirineos. Entonces esto es algo que dices, oye, a mí, ¿por qué no me lo ha enseñado nadie? Y es que a una hora la gente está con la Inquisición, la Inquisición, la Inquisición, la Inquisición mató a las brujas. Y dices, lee más, lee más. O sea, no es algo que me inventé yo. Simplemente que son ahora estudios que están sacando a la luz cuestiones desconocidas, pues por lo que sea, o porque han pasado desapercibidas, o porque no han interesado, por lo que sea. Yo ahí no me meto, pero yo saco eso a la luz. En mi pequeño Valle del Pirineo mataron a 24 mujeres en 2 meses acusadas de brujas y lo hizo el ayuntamiento del pueblo, señor alcalde, con una herramienta muy útil
que eran los estatutos de desafuero. Que los estatutos de desafuero era, como vivimos lejos y la justicia no llega, este ayuntamiento se reúne y dice que durante 2 o 3 meses la ley va a ser la que apliquemos nosotros. Imagínese hoy en día si se pudiese hacer esto. Irían las cosas más rápidas, probablemente. Bueno, pero esto, a ver, esto es una revisión, es decir, esto es decir que la sociedad civil, antepasados nuestros, han sido crueles, tan crueles como puede haber sido o pudo haber sido la Inquisición, a quien achacamos tantos males. ¿Entendéis lo que quiero Perfectamente. decir? Se me ha ido el hilo. Sí, bueno, En el caso de que hablábamos, sí, estamos volviendo a la novela a la novela. y volviendo un poco a la fiebre del oro. Sí, eh, la revisión, la ya está, la revisión, revisión. la revisión, En el y yo quería caso, preguntarte también por la identidad, a ver, pero ahora vale, termino con lo de la sí. fiebre del oro. Yo, por ejemplo, ignoraba la mala vida que llevaron los gambusinos o buscadores de oro en los campamentos mineros. ¿Cómo vivían? Pues aguantaban poco tiempo. Tenemos la idea de que estaban ahí años y ¿Quién se años, quedaba no. con el dinero al final? Hay dos, hay que entenderlo, hay que aproximarse a este tema desde dos ángulos. Primero, los gambusinos que iban a buscar el oro estaban aproximadamente 1 año, como mucho 2, porque no aguantaban en esas condiciones de frío en las montañas. Entonces, me encantó descubrir la practicidad del asunto. Es decir, hacían sus cálculos y pensaban, si el sueldo es $1 al día, que este es el sueldo aproximado en Estados Unidos, en California, a mediados del siglo XIX, si yo trabajo 1 año en el río, puedo encontrar el oro equivalente al sueldo de 10 años. Entonces, muchos se plantearon la búsqueda del oro como una forma de hacer dinero rápido para empezar un negocio. Entonces, las grandes fortunas se hicieron más en los comercios que rodearon la fiebre del oro que el oro extraído en sí. El oro superficial se acabó enseguida y llegaron entonces las empresas con maquinaria pesada, que fueron las empresas mineras. Mi novela está ambientada en el inicio de la fiebre del oro, en el momento de los campamentos mineros. Pero por terminar el tema de la revisión, en los campamentos mineros hubo una hostilidad manifiesta contra los hispanos, pero especialmente contra los chilenos, que curiosamente fueron los que levantaron, digamos, la ciudad de San Francisco. Y allí, y fijaos lo que os estoy contando, qué similitud con lo que acabo de decir de los estatutos de desafuero del siglo XVI en el Pirineo. Como la justicia estaba muy lejos, ¿qué hacían en los campamentos mineros? Pues juntarse 12 estadounidenses, hacían de jurado, uno se erigía como juez, que probablemente era el líder de la caravana que había llegado al campamento tal, y formaban un jurado y dictaban sentencia. Entonces, estamos en siglos diferentes, pero ante situaciones que hay que resolver rápidamente, la actuación es la misma. A mí estas similitudes históricas me fascinan, ¿no? Es el hecho de decir, no se es tan diferente ni en el 16, ni en el 19, ni en el 21. Discriminación. ¿Hay un paralelismo, Luz, con la discriminación que tú ves en tus investigaciones cuando vas a indagar sobre todo esto y la actualidad? También lo hubo en tiempo de los visigodos. Es que no me sorprende tanto lo que estamos viviendo porque no es nuevo. Y si me sorprende es porque en teoría las civilizaciones tenemos que ir a mejor. Y porque yo soy de la generación de los años 80 que nos creímos los dictados del posmodernismo, que era bueno, un momento histórico maravilloso, muy ecléctico, en el que todo vale, el arte popular y el arte más elevado, en el que hay una ilusión por conocer lo diferente. Entonces, lo que a mí personalmente me sorprende es que esa
diferencia que en mi juventud resultaba tan atractiva, ahora se ha convertido en algo excluyente. Entonces, eso sí que me sorprende por lo lejos que hemos llegado, que tendríamos, yo creo, que ser capaces de analizar los temas de otra manera. Pero no me sorprende porque ha sido algo innato a lo largo de la historia. Llegan los otros y me van a quitar lo mío. Entonces, claro, yo digo, ¿y qué es lo mío? Y os lo digo yo, que vengo de un sitio pequeñísimo, que puedo hacer mi árbol genealógico, lo tengo hecho hasta el siglo XV. Claro, entonces empiezas con estas cuestiones de la sangre, lo mío, y, y es difícil, no, ¿cómo os lo explico esto sin meterme en un barro? Estoy aquí para sacarte. Es difícil conjugar este pensamiento de herencia, tradición, sangre, linaje, con la variedad del mundo global. Entonces, en una de mis novelas, en Latido de la Tierra, que es como la más de pueblo, ya que estamos aquí con cosas del campo, está ese homenaje a lo rural, pero desde el punto de vista de, vale, muy bien, es que ese pasado rural que aún hemos vivido las personas que estamos aquí ya se ha terminado y no volverá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lloramos, nos lamentamos o plantamos cara y decimos, bueno, pues ¿cuál es el futuro? Y nos ajustamos a ese futuro. Yo creo que hay un libro maravilloso que yo os recomiendo, lo recomiendo a todo el mundo, que es El miedo en Occidente, de un autor que se llama Jean Delumeau. Yo es el libro que más he subrayado, el libro del que más he aprendido en mi vida, y es mucho decir. Te hace una radiografía de las situaciones históricas en las que ha habido un suceso cruel por parte de la humanidad. Véase, por ejemplo, el tema de los nazis, la Segunda Guerra Mundial, el tema de las persecuciones de brujas, de las expulsiones de los judíos, todos los grandes hitos históricos. Y él analiza muy bien que son consecuencia de épocas de miedo. El miedo y la inseguridad provoca angustia y la angustia provoca violencia. Entonces, si analizamos nuestra época con esos parámetros, puedes ver que hay similitudes. ¿Y qué crees que nos angustia ahora? Tendría que estar aquí don Jaime hablando con nosotros, porque más que de literatura estoy hablando de, yo que sé, que estoy hablando. Lo podemos subir, ¿eh? Si quieres, Lo subimos si los y últimos, puedes hasta llevarme la contraria, porque yo soy reflexiva, los pero últimos le 10 doy minutos vueltas a hacemos todo. tertulia, Sí, sí, Jaime. sí, yo creo que sí. Yo creo que Claro, sí. por favor, Vamos, por supuesto. se me ocurre. Claro que sí. Ya te digo, Bueno, esto es de verdad. yo creo que No ha podido pasarme nada mejor esta tarde, porque claro, a mí me es que se tocaba ir presta, yo creo y que yo se tenía presta. celos pero ahora ya, de verdad. Bueno, Que si no estás de acuerdo en No, algo, no, 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 me parece llévame la interesantísimo. contraria. Además, yo he leído El miedo en Occidente. Sí, claro. pues, y ¿y es recomendable o no? es muy recomendable y estoy completamente de acuerdo que la crueldad, aparte de que no sea intrínseca al ser humano, en general a cualquier ser vivo, históricamente, efectivamente, los grandes momentos de deshumanización tienen un enraizamiento en grandes procesos, no sé si de tanto miedo, pero como un poco de crisis, ¿no? Y el Mucho miedo. advenimiento del nazismo, que tú ponías ese ejemplo, desde luego está basado en un miedo absoluto que tiene que ver con razones económicas y también con el odio a la supremacía de otra sociedad, que en este caso en Versalles, ¿no? En aquella paz del 18 se hace evidente. Tú has recomendado yo en la misma línea voy a recomendar una maravillosa historia de todo lo oscuro que tenemos nosotros y que habla de esos hitos a través de los que el oscuro, el terrorífico ha sido desde el homosexual a precisamente el nazi. Como también las sociedades han visto el miedo y el terror de manera muy diferente. Pero estamos hablando de la fiebre del oro, yo sigo escuchando. No, es que Estamos hablando de todo. claro, he de confesar una cosa, que Luz me decía, bueno, que vamos a hablar de todo, que no solo que no me importan, que yo no vengo a hablar de mi libro. Justo lo contrario, y es lo que a mí me parece de una escritora como Luz Gabás, que, bueno, El planeta,
está traducida a muchísimos idiomas y es como la ven, tan sencilla, tan abierta, tan humana, tan como se muestra, ¿no? Yo voy a recomendar otro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que bueno, hay que hablar de resiliencia y creo que en tu libro también están estos personajes, ¿no? Que no saben hacia dónde van, pero buscan sentido a la vida. Creo que hay mucho de eso también, ¿no? La conclusión cuando estudias historia es que para llegar a donde hemos llegado ha habido muchas personas fuertes, porque o eres fuerte o es imposible soportar lo que la vida te plantea. Nosotros no sufrimos nada comparado con lo que han sufrido hasta ahora. A mí cuando me dicen volverías al pasado, digo, pues no. Bueno, me gustaría mucho el siglo XIX, en la campiña inglesa probablemente, pero con médicos y con dentistas y con química para el dolor. Y con calefacción. Penicilina, en Y si fin. empiezas a tirar del hilo, dices, a ver, nuestra generación ha vivido muy bien. Claro. En el caso de Corazón de Oro, a veces me han preguntado, hoy las mujeres, qué fuertes en tu novela. Digo, a ver, ¿cómo se va una de San Luis de Missouri hasta California en una carreta con 5 críos pequeños si no eres fuerte? Algunas embarazadas. Pues no, es que si no, no vas. Es que si no, no vas. Entonces, para mí la historia de la humanidad es una historia de fortaleza. De fortaleza. Estudiamos la historia política y es la que no sabemos, llegaron estos, llegaron los otros, ganó tal, pero la historia diaria es una historia de fortaleza y de continuar adelante a pesar de los pesares. Y nosotros, sinceramente, no nos deberíamos quejar mucho, creo. Al hilo de todo eso, ¿estamos en el mejor momento de la historia? Sí, sin duda, pero he dicho una cosa, Luz, que a mí me parece muy interesante, y es que creo que la gran conquista del hombre contemporáneo en Occidente es el estado del bienestar, pero que el estado del bienestar nos ha adormecido a todos de forma absolutamente sorprendente. Anestesiado, ¿no? Porque al final, claro, pero incluso yo antes hablaba del hecho de la muerte la tenemos totalmente todos clara desde el mismo momento en el que nacemos, pero hoy la vemos tan lejana y le tenemos tanto miedo que nos hace vivir de espaldas a ella. Y tiene mucho que ver con la aspirina al dentista y esa, insisto, conquista del estado del bienestar que nos lleva a, precisamente por lejanía de esa mortalidad, una falta de respeto a nosotros mismos, que es muy sorprendente. Hemos evolucionado mucho, muchísimo. Somos mejores que cualquier otra sociedad, sí, porque somos más humanos y porque hoy da igual. En Occidente no mataríamos a ninguna mujer ni a ningún hombre porque sabemos que eso es, aparte de contrario a las leyes, contrario a lo que significa vivir en sociedad. Pero nos ha llevado a tener una concepción de nosotros mismos y del contexto completamente, narcotizada. Y ahí también tiene mucho que ver con la reivindicación permanente de todo, porque nos creemos que estamos en derecho de obtener todo. Y eso nos convierte casi en antropófagos, en caníbales, que probablemente sin darnos cuenta estemos acabando ligeramente con esa sociedad, porque todo tiene un límite, porque va a llegar un momento en el que quizá no volver a la campiña sea la meta, pero sí Benasque, porque necesitamos ese espacio de contemplación que nos devuelva a cierta paz. Benasque es el lugar Esa es de la origen realidad que yo de creo que Luz ahora mismo Gabás. más nos atraviesa y de la que casi siempre huimos, pero es probablemente el espacio de salvación. Es que será. Yo creo que el espacio de observación será el paseo por la naturaleza para poder pensar y reflexionar y el silencio. Esto es algo que ya está. Es increíble que esto sea ya como lo alternativo, cuando tendría que ser lo normal. Cuando hablabas de la muerte, me acuerdo mucho de los manuales del buen morir del siglo XVI que me leía para preparar la novela de Regreso a tu piel. Y de verdad que la practicidad, otra vez, me fascinaba, porque está todo estipulado qué tienes que hacer para morir bien. Y la obsesión de la sociedad del siglo XVI, una sociedad oscura, difícil, con hambre, miseria, guerras, en el contexto en el que matan a estas mujeres acusadas por brujas, pues es muy interesante ver esa obsesión por al menos morir bien. Y se llamaban así, manuales del buen morir. Esto enlaza con, tengo un amigo rumano que me cuenta que un dicho de su tierra, que hay que vivir, hay que tratar al cuerpo como si fueras a vivir 100 años
pero hay que tratar al alma como si te fueras a morir mañana. Y es una frase que yo la tengo presente en mi vida. O sea, ¿estamos preparados para rendir cuentas? Imaginaos que es verdad esto de que nos espera en algún sitio y tenemos que rendir cuentas. Los de aquí, ¿estaríamos todos preparados para morir bien mañana? Mm. Bueno, pues yo lo aplico en mi vida. Hay una frase de San Juan de la Cruz, ¿no? Eh, que un poco viene a contar eso, ¿no? En la tarde, no recuerdo ahora mismo, pero viene a decir eso, que al final te juzgarán en el amor, ¿no? Entonces, creo que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Y Pero en el arte, fíjate la también muerte. está, ¿no? Todo esto reflejado, ¿no? ¿Cómo son los La muerte en el cómo son los arte. tanatorios? Mm, Espacios asépticos. mm. Son grandes almacenes para la Muy muerte y para estar lo feos, más lejos de la muerte muy posible. feos. Y las flores en los cementerios son de plástico Mm, cuando lo que tendrían que mm, recordar es precisamente por el propio hecho del mm, marchitar lo que significa mm, poética o no mm, poéticamente el hecho de desaparecer. mm. Hemos en esa sociedad permanentemente bien pensante, pero muy cómoda, convertido la muerte en un hecho que también, como pasaba con mi espejo de antes, lo tenemos Eso es. permanentemente en el retrovisor. Y eso desde mi punto de vista, nos arranca una parte de la vida que es muy enriquecedora y que en esos manuales de la buena muerte también se estaban alumbrando otras cuestiones, pero claro, cuando la sociedad está permanentemente implicada en una búsqueda de que todo sea laico, también estamos perdiendo mucho. Cuando hablo de lo laico no me refiero a lo contrario a la Iglesia católica o a las fes monoteístas, no, me refiero a la espiritualidad. Y más allá de que la energía no se destruye, sino que se transforma, y luego que, yo se lo digo a todo el mundo, oye, a mí me lloráis, porque yo no quiero chistes en los tanatorios, porque yo no quiero, claro, porque entonces, ¿qué hemos significado? Si además los que no tenemos hijos no vamos a tener la oportunidad de que nos vayan a recordar más allá de una generación, vamos al menos a respetar lo que hemos significado, teniendo a la muerte como ese paso necesario, intermedio, y que es el que yo, como católico y además practicante, necesario para la trascendencia. Entonces, es que maldito bienestar. Yo creo que Luz. en el mundo rural todavía se está más próximo a la muerte. Todavía, y yo esto lo he vivido hace poco, todavía está la costumbre de, bueno, sí que hay un pequeño tanatorio, pero Morir en casa. hay quien muere en casa y se le viste en casa y realizas, bueno, pues la despedida completa como era antes. Y los niños desde pequeños van al cementerio y les explicas y ven qué es eso. Yo creo que es sano. Creo que lo bueno del contacto con la naturaleza, por eso lo he comentado antes como algo sanador, es el hecho de que te recuerda constantemente su carácter cíclico. Y esto hace que tú te veas de una manera, pues francamente, más humilde, como diciendo, pero ¿quién soy yo? Si yo soy como esta hierbecilla, pues eso, todo nace, crece, se reproduce y muere. Y yo formo parte de ese engranaje. Y cuando tienes asimilado esto, pierdes un poco ese miedo existencial nacido de esa blandura por no enfrentarte a lo que te tienes que enfrentar. Entonces, cuando me dicen a veces, es que eres fuerte, digo, no, es que estoy acostumbrada a ver este ciclo. Y yo creo que mi fortaleza, sinceramente, viene de dos cuestiones. Una, la naturaleza, y dos, en la parte religiosa, ya que Jaime ha incidido, cuando, más que, no la parte religiosa, la ironía romántica. ¿Qué hay más irónico que el Hijo de Dios muera en la cruz? ¿Hay algo peor que eso? Cuando entiendes esto dices, bueno, es que no me puede pasar, a mí ya no me puede pasar nada peor, porque si el Hijo de Dios muere en la cruz, ya que nos podemos esperar de la vida. Entonces, esa ironía romántica propia de, bueno, en mi caso yo digo de mi tío el filósofo, de quien aprendí muchas cosas, porque tengo un tío filósofo en casa, pero filósofo de verdad, o sea, publicado, ha traducido a todos los alemanes, en España los hemos leído por él, pues esa forma de ver el mundo de pueblo está en mí.
Y eso ayuda. Y en ese sentido estoy muy agradecida. Y claro, el mundo urbano es de otra manera, está más desvinculado de esto. Y yo te subo la apuesta, morir en la cruz y ser consciente de esa muerte terrible desde el día en el que naces. Porque esa es la verdadera pasión. La pasión la circunscribimos a los últimos días de la vida de Jesús, pero ya que has hablado de filosofía, vayamos al conocimiento, que en el fondo es lo que todos sabemos. Todos sabemos que la muerte la tenemos presente, pero en este caso que la muerte va a ser terrible. Pues efectivamente, esto del trino y uno se queda en nada, porque realmente lo que es necesario de un absoluto auto y acto de fe es entender el conocimiento del trágico destino. Y esto vuelvo a la idea del romanticismo, ¿no? de Rilke y el trueno, pero mucho más allá. Voy a las mujeres que construye Luz Gabás en sus historias. Voy a una que no nos dejó indiferentes, de Palmeras de la Nieve, que tiene esa mujer todo lo que has contado hasta hace un momento, ¿no? La fuerza, la debilidad por otro lado, sus debilidades, la cercanía con el territorio, la discriminación, ¿no? Mm, ¿Dónde nos quieres llevar cuando nos dibujas a estas mujeres en tus novelas? Fíjate qué pregunta has hecho. ¿Dónde nos quieres llevar? A mí esta pregunta, claro, quiere decir que hay una intencionalidad de que quiero mostrar a mujeres fuertes. Yo miro aquí alrededor, díganme ustedes quién no es fuerte de las mujeres que hay aquí. Claro, ¿en qué te basas para escribir tus novelas? Pues yo pienso en la tía, tal, en mi madre, en la abuela, en la otra. Es que ya las tengo. Es que las tengo. Yo me inspiro en las personas que me rodean. Entonces, vuelvo un poco a la idea de antes. Las mujeres han sido fuertes y los hombres han sido fuertes. En mi contexto rural del Alto Pirineo, las casas salían adelante porque eran una comunidad, una comunidad. Ellos trabajaban en el campo, ellas trabajaban en el campo, en la casa, pero llegaban igual de reventados los dos al final del día, porque ellos trabajaban como animales y ellas trabajaban como animales. Entonces yo creo que he vivido en un contexto en el que evidentemente yo creo que no tendría ya que incidir en esto. Claro, estaba la discriminación de la mujer por no puedes divorciarte, no puedes abrirte una cuenta bancaria, todas estas cosas. Pero el día a día era más una pequeña comunidad que otra cosa. Y eso generaba personas fuertes para sobrevivir, hombres y mujeres. Y me obsesiona que en mis novelas haya hombres y mujeres. Y no todos los hombres sean malos y todas las mujeres sean unas heroínas. No, es que depende del contexto y depende de la situación. Y eso es algo que me obsesiona también, reflejar un poco la realidad real, no impostada. Un ejemplo más relacionado con la última novela. En la documentación que manejaba me apareció una noticia. Me apareció una noticia, quiere decir que me leí toda la prensa desde el origen de la prensa española hasta mediados del siglo XIX para ver qué podía saber un joven del siglo XIX sobre California. Entonces me la leí toda y me piqué 100 folios de noticias para meterme en ambiente. Una noticia hablaba de gambusinas o buscadoras de oro. Dos jóvenes de 20 años que se escaparon de sus casas y se fueron, como he dicho antes, a hacer algo de fortuna. La chica calculó que en un año se podía sacar $10.000 y empezaría su negocio. Claro, yo podía haber escrito una novela de una gambusina, ¿vale? Pues sería de la tendría que haber titulado La gambusina, solo una. Pero pensé que eso era forzar mucho la situación. Lo digo, pues esto también está muy de moda ahora, el poner mujeres extraordinarias en contextos absolutamente inverosímiles. Porque una cosa es la veracidad de la historia, y esto estás de acuerdo conmigo, una cosa es los hechos reales y otra cosa es la verosimilitud, que es el pacto que se establece entre el lector y el escritor. Venga, va, ¿qué me vas a ofrecer que yo me pueda creer? Qué honesto, ¿no? Entonces, yo puedo plantear eso al lector y probablemente entre en el juego porque ahora estamos en una época en la que el lector, lectora sobre todo, va a entrar en ese juego y dirá, me lo voy a creer. Pero yo como autora no me siento cómoda, aunque me guste verlo en otros textos, pero yo para producirlo yo el texto no me siento cómoda. No sé si me entendéis lo que quiero decir.
no tengo ningún problema con los Bridgerton, que haya gente de todas las razas. No tengo ningún problema, para que me entendáis, ningún problema con ver la serie de Catalina la Grande, la versión loca, la que pone cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No tengo ningún problema. Tengo problema que sean de otra raza, de otro color, de otras etnias. Me encantan, soy fan. Pero yo creo que es otro texto, otro género, otro producto del que yo estoy haciendo. Bueno, claro, Honestidad. Es honesta. tú haces Es novela decir, histórica y eso es ciencia ficción. claro, claro. Absolutamente maravillosa, pero no tiene nada que ver con la realidad. Ahí discutimos con mis compañeros de novela histórica, sobre todo los profesores, los catedráticos de historia, José Luis Corral, Pepe Calvo Pollato. Discutimos porque ellos son de... Bueno, pero es que la novela histórica no es, tú lo decías, no es eminentemente historia, es verosimilitud, que evidentemente perfectamente documentada para que lo que construyas esté lo más cercano posible a aquello que ocurrió, pero inspirándote en otras cuestiones. Y efectivamente lo épico ahora es fijarse en la excepción, en la mujer que ha sido capaz de atravesar el océano para llegar y sacar no sé cuántas pepitas de oro, o en torno a la latina. La mujer que más influyó en Isabel la Católica. No, es falso. No es la persona que más influyó en Isabel la Católica. Quizás sí la mujer, porque no había otras. Entonces, eso es engañar al público. Sí. Claro, porque si tú estuvieras haciendo un texto científico sobre la latina, perfecto. Pero cuando estás en una novela intentando hacer ver a un montón de gente, casi siempre mujeres, porque son las grandes lectoras, que ese personaje fue imprescindible para entender la historia de España, es falso. Absolutamente falso. ¿Pero por qué? Pues porque la realidad intelectual política estaba sostenida por hombres, especialmente eclesiásticos. Bueno, yo también huyo de eso. Y sobre todo porque lo que más me interesa son los personajes que están en los márgenes. Y en los márgenes, que yo siempre recuerdo que me he encontrado varias veces en mi vida, a mí mismo, es donde ocurren las cosas interesantes y las de verdad. Todo lo que ocurre en Palacio, me da igual en el de Catalina la Grande o en el de los Bridgerton, no deja de ser algo, bueno, pues casi mitológico. Quizá dentro de 2000 años los Bridgerton sea como el Olimpo para muchos lectores y sean esas deidades que un día tuvieron una función y que como poco es la de hacernos es muy sentir bien. entretenida la decoración, los escenarios y todo es maravilloso. La música, maravilloso. ¿no? Las versiones que están haciendo. Claro, Claro. Pero Todo yo está... creo que los lectores, y aquí hay mucho león y mucha leona, mucho lector, sabemos distinguir lo que nos apetece en determinados momentos y sabemos qué es más serio, qué es menos serio, qué es más didáctico y qué es más de entretenimiento y no pasa nada. A mí esta convivencia multigénero me encanta, me encanta. ¿En qué estás trabajando? Que seguro que en cosas, ¿no? Aquí está Corazón de Oro, pero esto, conociendo a Luz Gabás, es un suma y sigue. Seguro que estás ya trabajando y... No lo voy a decir, no lo voy a decir, Ya, no lo voy a ya, decir. ya. No, Pero yo ya sé que... No, pero pues Yo ya sí, sé que voy está ahí ya. preparando, voy preparando, pero va me preparando. costará. Yo soy de las lentas, ¿eh? O sea, y bueno, en el Bueno. caso de Jaime, a ver, con tu trabajo dudo que puedas tener mucho tiempo libre para leer, perdón, para escribir, leerás, y cuando puedes te sientas y redactas. A mí me pasa un poquito algo parecido, pero también con cosas de las lentas porque maduro mucho una novela. Y no es lo mismo coger un momento histórico, meto una primera persona, taca, taca, y redacto la vida de un rey, no es lo mismo que crear una novela con los personajes, las escenas, los diferentes cambios temporales, no es lo mismo. Esa arquitectura cuesta más, cuesta más. Una vez que tienes toda la información, digo, vale, ya me lo sé todo, bueno, ahora voy a empezar la novela. Entonces me lleva tiempo, 2, 3 años mínimo, mínimo. ¿En tu caso, Jaime? Es verdad que el tiempo es imprescindible y el saber ordenarse. Pues mira, yo empecé con una novela que ya era histórica, es verdad que era la posguerra española, una historia profundamente dramática, porque quien no quiera ver la década de los 40, especialmente en Madrid, como un drama de principio a fin, es que no sabe nada de lo que supuso aquel momento de la historia en la que murió más gente de hambre que por las bombas y de tifus, que por lo que supuso la opresión de la dictadura. La segunda tiene que ver con Caravaggio y hay algo que, y vuelvo a mirar a Sofía. No lo digas, no digas. No, estoy muy investigando la vida de esas mujeres prostituidas a las que estamos acostumbrados a ver en las calles, a las que incluso, y a mí es algo que me genera un terror absoluto,
podíamos verlas en escaparates en una ciudad como Ámsterdam y que hemos, de forma bien pensante, convertido en paisaje y no somos conscientes de que para llegar a esos espacios casi siempre han sido arrastradas de la forma más infecta por hordas de desalmados que las sacan de sus casas, que las engañan, que las hacen drogodependientes, que las asustan, que cuando provienen de países como Nigeria las dicen que las hacen vudú para que estén absolutamente sometidas. Y a mí, que me gusta especialmente todo lo que tiene que ver con la tragedia, porque es verdad, me parece que es necesario hablar de esas vidas. Desde la superación, sí, yo llevo 10 años trabajando en una ONG en Madrid que lo que hace es rescatarlas, pero creo que es importante que todos tengamos la suficiente conciencia de que lo que hay detrás de esas mujeres es una historia siempre trágica y que quienes luego vengan a contarme que no, que la mayoría lo hacen porque quieren, no tienen ni idea. Absolutamente ni Hay idea. que acercarse a los márgenes para darte cuenta. Hay que vivir en los márgenes. Claro, hay que vivir en los márgenes, ¿no? El proxenetismo, en fin, todo lo Bueno, que hay detrás, ¿no? 45 millones de seres humanos, Mariló, en este mundo son víctimas de la trata. 45 millones, 80% mujeres y niñas. Cuando hablan de Venezuela, perdona que me meta en esto, nadie se para a mirar que 3 millones de mujeres han atravesado el paso de Cúcuta para huir a Colombia y que allí han sido, justo en la frontera, sacadas por mafias y traídas a Europa a prostituirse. Creo que eso hay que contarlo. Solo por esto ha valido la pena haberle invitado a subir. No, os lo digo en serio. No, pero no lo Pues digo estoy en broma. ese tema. No, me parece dificilísimo. Y como autora, yo sufriría escribiendo algo así. No creo que pudiera hacerlo. Es terrible. Es que pero yo sufriría físicamente Es terrible. también. Tendría, de alguna manera, creo que los temas que elijo son como cómodos para mí, porque me interesan a mí. En este sufriría, yo no me vería capaz. Yo de busco, yo abordar necesito un estar tema incómodo. así, no, Me no interesa sería mucho capaz. eso, Necesito estar me incómodo. interesa muchísimo eso que estáis hablando ahora mismo, ¿no? La comodidad, Busco la incomodidad la permanente. incomodidad, la comodidad. Luz, tú no has estado, no creo que hayas estado tan cómoda cuando hablas de esas mujeres, ¿no? Que van a No buscar estuve cómoda. una vida mejor, pero que es tan difícil para ellas, ¿no? Con lo de la fiebre del oro, ¿no? Sí, pero Las incluso, camusinas, por pero ejemplo, incluso ¿no? con el tema de la brujería. Es el Y con siglo el tema de la XVI. brujería. Yo aprendí mucho de la escritura de esa novela Mm, y fui consciente del sufrimiento de mm. ser mujer en el siglo XVI, todo lo que queráis. Pero hay siglos de diferencia y eso motiva, primero, que lo veas lejano, incluso que puedas, a ver, lo digo con toda la producción del mundo, romantizar algo, el tema. Mm. Incluso Mm. en el de las caravanas al oeste, incluso de la colonización de África, pero escribir un tema actual, con todo lo que sabemos, con los medios que tenemos hoy en día, que haya gente sufriendo, cuando tenemos los medios para que eso no suceda, a mí me parece tan cruel que me sienta mal. Mm. Por eso creo que hay que ser muy valiente para atacar y conocer el tema. Y tú dices que además trabajas en una ONG, o sea, conoces el tema y tienes agallas para hacerlo. Para mí la palabra es admirable. Yo no lo considero admirable, lo considero necesario. Bien. Yo hace 10 años no tenía ni idea de esta historia y de repente tuve la suerte de, porque soy de una suerte, entrar en una asociación que se llama APRAM, que precisamente lo que hace es ir a rescatar a mujeres prostituidas y que las que están al frente de las unidades móviles son mujeres previamente rescatadas. Y Sofía y yo hemos tenido la oportunidad de estar muchos días con ellas y es terrible, es doloroso, pero a la vez también es gratificante ver cómo hay una posibilidad. Antes hablábamos de estos cuadros. Estuvimos el día 8 de marzo con un grupo de estas mujeres en el Museo Thyssen, porque siempre hablamos de ese momento de rescate, de cómo de la sombra las llevamos a la luz y nos olvidamos que, uno, nunca perdieron la dignidad, por más que se lo hayan hecho creer, y dos, que en la vida, y esto lo dijo Dostoyevsky, solo la belleza salvará al mundo. Y las llevamos a la sala en la que está la Santa Catalina de Caravaggio para, después de explicarles el cuadro, recordarles que la modelo fue una mujer prostituida y que ellas son no solo tan dignas como esa mujer, sino que representan un hito en sí mismas. Bueno, pues lloran porque se sienten queridas. Y ahí, Luz, te va a parecer una Entendidas. bobada, pero queridas. Y yo
y esto es muy infantil y no quiero perderlo, yo solo quiero ser querido en la vida. Y las pocas cosas buenas que hago, profundamente las siento egoístas, porque en el fondo lo que buscan es que me quieran. Entonces, ¿qué menos Escribes para que que te quieran. mirarlas? ¿Esto está Yo siendo hago casi grabado? todo ¿Esto para está que me siendo quieran. grabado? No, pero esto es lo... Esto está bueno, siendo pero grabado. es No hagáis, por cierto. favor, Si no tienes hagáis ahí la un- cámara. ¿cómo se Yo hago llama? Tienes ahí casi la cámara. todo para que Estos me cortes que quieran. va a Eh, rodar por las redes. No, no, no. Oye, pero no está mal. No pasa Es muy nada. bonito lo que has dicho y estoy de acuerdo. Todos queremos ser queridos. Punto. Y estas Todos queremos mujeres que nos más. quieran. Tú también escribes para que te quieran un poquito. Es más complejo que todo eso, pero vamos, cada uno, no sé, me gusta, tengo una parte de profesora, de los años que fui profesora, y cuando cojo un tema digo, mira, seguro que Sí. si yo he aprendido, alguien Sí. más aprenderá por lo que hemos comentado hasta ahora, pero la frase de desear ser queridos va más allá del escritor. Es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y es una pena que haya tanta gente que Bueno, sufra. qué corta se me está haciendo la charla. Espero que a vosotros también, porque, bueno, están saliendo cosas aquí tan interesantes. Hemos hablado de la comodidad, incomodidad, me ha encantado. ¿Te han quedado preguntas en el papel? Bueno, yo qué sé, es que no, directamente no, el guión, no hay nada mejor que escribirte un guión para no hacer ni una pregunta. Genial, estoy encantada, ¿no? Quería ir a la disciplina, porque hemos estado hablando de la comodidad e incomodidad de un escritor. ¿Y la disciplina? Para mí ha la sido disciplina. necesarísima, porque con mi trabajo, yo he estado durante los 17 meses que tardé en escribir esta novela, con toda la investigación previa que duró años, sin ni un solo día de descanso, ni un sábado, ni un domingo, ni un día de vacaciones. También te digo, feliz, porque para mí escribir es una de las cosas que más feliz me hace, pero sin disciplina es imposible, y quien lo haga sin disciplina te miente. ¿O es otro tipo de texto? Bien, Venga, porque hay- ¿cómo lo seguramente hacéis? menos interesante. Yo creo que eso a los Bueno. lectores, no lo sé, a los lectores Yo esto no nos lo diré. interesa mucho, ¿no? Lo he dicho yo. Hablar un poco de qué hacen, ¿no? Cómo se organizan la vida, la disciplina a la hora de sentarte, escribir. No todos los días son iguales, seguramente, ¿no? Pero es un trabajo constante de reflexión, de lectura, reflexión, pensamiento, tomar notas y luego ya preparar la arquitectura de la novela. Al hilo de lo que estamos diciendo, no es lo mismo la arquitectura de una novela de corte histórico que una breve narrativa del yo. O sea, si yo me siento a escribir sobre mi vida, pues igual en un mes os la he escrito, ¿sabes? Incluso con anotaciones humorísticas, graciosas y autocríticas. Es que no es lo mismo. Entonces, si quieres escribir una novela larga, sesuda, histórica, con personajes, con una arquitectura tremenda, y le vas a dedicar 2 o 3 años, esto es como que se prepara para un maratón. Tienes que empezar hoy, y empiezo hoy, y no, bueno, yo ya he empezado, como tú, y no me muevo en tantos meses. Y rato libre que tengo, escribo. Y a medida que se aproxima al final, es tan obsesivo que ya te da igual que sea sábado, domingo, lo que querrías es que alguien te soltase la comida en tu despacho, comieras algo y siguieras. Te tienes que levantar y te tienes que mover, pero por querer es cuando no saldrías del despacho. Entonces se convierte ahí en un punto obsesivo. Yo soy muy buena gente, pero esos últimos meses reconozco que también estoy más irascible, porque la vida te lleva a otras cosas y tú lo que quieres es estar terminando tu historia. Entonces hay mucho trabajo y hay mucha fortaleza mental, sin duda. Jaime, Y no ¿tu sé- caso? Y no sé si te pasa a ti, Luz, pero cuando estás acabando y ves todo lo anterior, dices, y yo he sido capaz de escribir esto. ¿Eso cómo se llama? Autoadmiración. ¿Hay alguna palabra? De ¿Hay verdad. alguna palabra? Pero Me desde encanta. una estulticia que de repente te posee. Porque dices, pero si yo soy mucho más tonto que todo esto. Pero esto me pasa de verdad. ¿Te lo he dicho muchas veces o no? Digo, pero ostras, que esto cómo Yo creo que fui es esa capaz. palmadita cuando nadie, pues estamos muy solos y nadie Sí. te dice, hoy qué bien lo haces. Hoy sí, hoy estamos Hombre, aquí. tú perdona, tú tienes un premio Planeta, Gabás. Estoy hablando Tienes un del planeta. proceso. Estoy hablando del Me proceso. podría poner ahora como proceso. como Broncano, decir, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta? Poco. Yo te lo digo. ¿No? Yo, como soy diputado, pueden ustedes consultarlo en la Ah, página web del Congreso. Sí, a ver, ¿cuánto sea, tienes? Lo mío, poco. Oye, a ver, que el planeta, la mitad se lo lleva Hacienda. Eso para empezar, la mitad, el 50%, hombre. Pero es Joder, Esto hay que cambiarlo, un ¿eh? dinerito. A ver, Esto hay que a cambiarlo. ver, No, es un dinerito. Te toca la lotería y se te lleva el 20. Sí.
Te toca la lotería, que no has trabajado nada y se te iba el 20. Te toca un premio de esto, tal. Y luego los escritores, insisto, puedes estar 3, 4 años, somos como los arquitectos, los abogados, trabajamos por proyectos. Y con ese proyecto igual vives 8 años. Y hay muchísima Claro, es inseguridad, que no yo sabes entiendo lo de la cuándo vas a volver palmadita. a cobrar. O sea, es Estáis en complicado. modo reivindicativo. No, total. pero hay Bueno, días que es tú has decir, escrito... menos mal que me quedan 5 didáctico. minutos. No, Hay días que has escrito algo que dices, ostras, qué bonito, o no. Y entonces tienes que hacer una llamada a alguien del que te fíes mucho, que casi siempre nunca es tu editora, porque no quieres desvelarle y, oye, mamá, escúchame, y le lees la página y te das cuenta que la estás entonando y que te estás haciendo un poco... ¿Te acuerdas en la boda del príncipe de Asturias, la abuela de la reina? Yo siempre digo que es el momento Menchu, que a mí también me posee, y entonces leo las páginas así como muy cariacontecido, y estoy engañando, porque no tiene nada que ver el lector con cómo yo estoy dándole forma a la página. Y ya dicen, qué bonito, hijo, y ya dices, wow, qué bien. Y te vas... Sí. Es la palmadita, esa autoadmiración, es decir, he sido capaz de sacar adelante este proyecto. Eso por un lado. Y ahora que tengo aquí un político voy a aprovechar. Y os voy a poner un ejemplo que todos entendéis. Cojo tu sueldo y en vez de pagarte cada mes, Mariló, te voy a pagar cada 4 años. ¿Qué te parece? Regular. Vale. Es que esto es algo que la gente no piensa en los arquitectos, en los abogados, la gente que trabaja por proyectos de repente tiene una morterada y esa morterada va a tributar, ¿sabes? ¿El planeta? Da igual que sea el planeta o alguien que venda mucho, es que me da igual, olvidar, el planeta es nuestro, pero imaginaos un escritor que venda mucho, ¿vale? Pero cuando lo cobra, no es lo mismo que si fuera prorrateado en meses en los 5 años que le ha costado escribir una novela, por ejemplo. Estas son cosas en las que no se piensan. Y tampoco me gusta hablarlas mucho en público porque no me gusta hablar de dinero. No sé para qué acabe el tema. Nunca iríamos a Porque me lo bronca. habéis puesto. Nunca iríamos a Claro, bronca, vale, ¿no? no ¿Verdad? vais a ir, pero me lo habéis La puesto en bandeja. autoadmiración no, esto lo has sacado tú porque has dicho, No, "Oye, no, que yo no lo he tienes el primer sacado, me lo planeta". habéis puesto en Sí, bandeja. no. Decía Paco de Lucía eso de que el alma es insaciable. O sea, verdad. el estómago se llena pronto, Es pero el verdad. alma es insaciable. O sea, el dinero se va, lo que queda es lo que queda. Es verdad. Pero sí que es un trabajo solitario. Estamos muchas horas muy solos. Yo echo de menos ese café con compañeros, compañeras a mitad de mañana que en muchos trabajos tenéis. Ese saludar a alguien, parar. No, estás encerrado. Días como hoy son un gozo, un gozo. Pero cuando estás muy solo en algo tan abstracto, tan intelectual, necesitas, como todo el mundo, un refuerzo positivo. Y ese refuerzo positivo cotidiano que todos necesitamos en nuestro trabajo, me da igual que seas panadero, que trabajes en un bar, bueno, pues se echa de menos a veces en el día a día. Pues terminamos. Vamos a darles un refuerzo positivo, que yo creo que se lo merecen con este aplauso. Eso. Enorme, enorme. Luz Gabás, como siempre, nunca defrauda. Es una mujer que nunca defrauda. Enorme. Jaime de los Santos, gran conversador, gran comunicador. Mil gracias a los dos y gracias de verdad a los Gracias a lectores Marilo. por este ratito. Gracias. Gracias a Marilo. Gracias.